En nombre de Dios, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, a los maestros y maestras que nos visitan esta noche, en este día tan especial en la cual celebramos el Día Internacional de la Tierra. Gracias a los compañeros que me predicieron y a José Mercedes que irá atrás de mí. Pues esta noche le tenemos una corta ponencia titulada La importancia de la biodiversidad, ¿no? Y creo que es un tema interesante para nuestra reflexión. Entonces, vamos a comenzar, Juan. El próximo slide, por favor. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la biodiversidad. La biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que pueden encontrarse en un área, ¿no? En la selva, en el bosque, donde quiera nos encontremos, en el mar, en cualquier hábitat, ¿no? La variedad de animales, de plantas, de hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman nuestro mundo natural. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente en los ecosistemas como una red, manteniendo el equilibrio y la vida. Claro, la ciencia está muy claro que es una red que nos mantiene conectados, aunque no profundiza mucho cómo es que eso funciona, porque si profundiza mucho por ese lado, saben que va a llegar a la parte divina, ¿no? Que es Dios que lo une todo. Y también noto en esa descripción que se obvia siempre el reino mineral, el cual ya sabemos nosotros que tiene conciencia, que es una forma rústica, muy principiante, que se reproducen, que crecen como el cristal, y vamos a ver un ejemplo de eso luego. Entonces, un día en futuro, pues, el reino mineral será tomado más en cuenta también. A nivel de la ciencia, pues, ellos reconocen como los reinos, 7 reinos, ¿no? El animal, el vegetal, los hongos, el reino cromista, que tiene que ver con bacterias bicelulares, los protozoos, las bacterias y los arqueas, que le llaman que son las bacterias unicelulares que tienen que ver con la terraformación y transformación de sustancias y todo eso. Seguimos, Juan, por favor. Sí, la biodiversidad principalmente es interesante por varios puntos de vista, pero el primero es que nos suple de todo lo que necesitamos, como decía Marcos. No podríamos vivir sin el ecosistema, sin esos compañeros que nos están con nosotros siempre, son las plantas, los animales, todos los seres vivos. Ellos nos dan los alimentos, el techo, las fibras que necesitamos, los materiales, nos facilitan el transporte, el agua que tomamos, el aire que respiramos. ¿Qué es lo que no nos da realmente la biodiversidad y el ecosistema? Todo lo que necesitamos. Entonces, lamentablemente, debido a la inconsciencia humana, pues el hombre o la humanidad forzamos a esos hermanitos nuestros a que nos ofrezcan servicios que no están supuestos en un momento dado. Por ejemplo, el tráfico de marfil, ¿no? De los colmillos de los elefantes, los hipopótamos, que tienen que matarlos o mutilarles esos órganos vitales del cuerpo para suplir una necesidad que no es vital, que no es esencial. Entonces, eso de que nos suplen bienes y servicios, depende, hay que verlo con cuidado porque muchas veces forzamos al organismo o a esa especie dada a que nos supla cosas que no estamos supuestos a. Pero hay otras cosas que sí están diseñadas para suplirnos a nosotros, los seres humanos. Continuamos, Juan, por favor. La biodiversidad es importante porque nos ofrece riqueza de material genético y biológico. Eso es muy importante para las investigaciones científicas, que de hecho, como veremos más adelante, solamente cerca de un 15% de las especies conocidas han sido catalogadas en el mundo. Las demás son desconocidas o poco estudiadas, principalmente las que viven en el fondo del mar, que es un mundo aparte, inmenso. Entonces, el material genético, eso es muy importante para el mundo científico, para todos. La biodiversidad nos ofrece calidad de vida planetaria, como decía anteriormente, medicinas, techos, todo lo que necesitamos. Garantiza la interdependencia de las especies. Por ejemplo, que el fenómeno de la simbiosis,
en donde una micorriza ayuda a las plantas a extraer agua y nutrientes del suelo. Ese tipo de relaciones que se dan, ¿no? A veces de rechazo, a veces de atracción entre varias especies. La biodiversidad garantiza la cadena alimenticia que sea más estable entre las especies, porque sabemos que si se extingue o se forza a ser extinta una especie de la cadena alimenticia, pues la próximo eslabón, pues o se va a reproducir en exceso produciendo plagas y enfermedades, o lo contrario, o también puede verse afectada a su población. Entonces es muy importante la diversidad para el equilibrio. Garantiza el equilibrio en los ecosistemas. Además, tiene un valor como patrimonio natural de nuestros entornos. Y la UNESCO se encarga, como vemos en algunas de esas imágenes abajo, de hacerlas parte de todos los países. Cuando nombra un parque nacional patrimonio de la humanidad, es porque es así. Es de todos, porque el planeta nos pertenece a todos y todos tenemos el mismo gradiente de responsabilidad de cuidar lo que en ello existe. Próxima, Juan, por favor. Sí, también la biodiversidad, los animales nos inspiran a varios inventos. Por ejemplo, el avión, ¿cómo se inventó? Fue observando las aves, por ejemplo. Las especies nos inspiran al arte y nos dan paz cuando meditamos en ello. El trinar de las aves adorna nuestros hogares y nos despiertan en la mañana. Qué bonito escuchar un ruiseñor, un gallo en la mañana, o esas aves tan hermosas que le dan vida a nuestros ojos. También, pero aún faltan muchas investigaciones científicas por hacer, como les decía. Entonces, cada vez que una especie se extingue o está en problemas, pues yo digo que no solamente la raza humana hay, ¿cómo se dice?, refugiados por inundaciones, por terremotos, refugiados por pandemias, etcétera, sino que las plantas y los animales también se ven forzados a, yo diría, a refugiarse, aunque no hablen, aunque no, las plantas no puedan caminar, pero cuando una ballena se ve atacada o esos tiburones que se pescan allá cerca de Japón, pues ellas se ven asediadas y no saben por dónde coger y andan locas a veces y aterrizan en una playa y la gente a veces las ayuda a sobrevivir y a veces mueren. Entonces son refugiados también, no solo seres humanos tienen un problema de ese tipo, sino que uno inconscientemente los estresa, los persigue, los acosa y eso no es justo realmente. A través de la biodiversidad vemos la belleza, la expresión divina en ella, vemos la creatividad de la creación, tantas formas de distribuir las semillas, o sea, tantos sistemas de defensa que tiene, tantos sistemas de transporte que tienen las aves, las plantas, es algo creíble, diríamos, pero espectacular. A nivel evolutivo, cabe resaltar algunas cosas que me llamaron la atención, y es que si buscan en Google, Internet, esta noche cuando puedan, apareció en una foto que alguien captó en las selvas de Borneo, en Asia, un orangután pescando con una estaca, o sea, con una vara, como lo hacíamos nosotros, el hombre primitivo en la antigüedad. Eso es algo interesantísimo porque según los campos morfogenéticos, el avance más grande que tenían los simios era que unos copiaron de otros cómo machacar las semillas, las nueces, con una piedra para poder sacar la parte alimenticia. Y eso se lo comunicaban con los campos morfogénicos. Pero ya el hecho de que estén aprendiendo a pescar con una caña, con una estaca, ya eso quiere decir que ese animal ha dado un salto evolutivo. Y otro animalito me llamó la atención fue el lagarto Basilicus basilicus de Centroamérica, que le llaman la lagartija que camina en el agua. Es un animalito que corre encima del agua como Jesús, le llaman lagartija de Jesucristo. Digo, Dios mío, pero qué bonita naturaleza, ¿eh? Y otra cosa que me llamó la atención fue un árbol, le llama Socratia exorriza en Ecuador, que le llaman el árbol que camina. ¿Y cómo así un árbol caminando? Lo que pasa es que tiene varias raíces como si fueran zancos. Las raíces de atrás se van muriendo y las de adelante van creciendo más nuevas. Y se dieron cuenta como en 15 o 20 años que el árbol se había movido como 10 metros.
y se quedaron asombrados. Digo, wow, si ese proceso de crecimiento y muerte de las raíces se acelera, en un futuro podríamos ver un árbol moviéndose, quién sabe qué distancia en corto tiempo. Y son cosas que vemos que el planeta es eso, es una especie de arboretum. Eh, Arboretum es en asuntos de jardinería donde se tiene un ejemplar de cada especie. Realmente el planeta Tierra es un arboretum cósmico de nuestra galaxia, en donde hay uno o varios ejemplares de esos seres que habitan en otros lugares y están aquí. Entonces viene a evolucionar y nuestra responsabilidad es ayudarlos a evolucionar, porque para eso vinieron. Eso lo hicimos nosotros también. Es también un albergue de elementales, que también son seres que vinieron a apoyar la creación de la Tierra, ¿no? La Tierra creación en el pasado. O sea que la biodiversidad realmente es parte de nuestras vidas y debemos protegerla. Adelante, Juan, con la próxima. Aunque aquí hay algunas estadísticas breves, no para que se graben esos números, pero aquí resalta, por ejemplo, los países con mayor biodiversidad en el mundo. Tenemos a Brasil con 50.000 especies de plantas, tenemos a Australia con 36.000 especies de plantas y solo 338 especies de mamíferos, 828 de aves. Luego sigue China con el 14% de todas las plantas y animales del mundo, casi igual que en México. México anda por esa tasa más o menos. Colombia también me extrañó bastante por la cantidad de recursos biogenéticos que tienen, 54.000 especies y 394 ecosistemas. O sea, Colombia es algo ahora, hay que, con lo que nos decía nuestra compañera Alex, con más razón a cuidar esas áreas boscosas de Colombia. Ecuador, un 18% de las aves del mundo. Estados Unidos, con más de 400 parques nacionales. Filipinas, una riqueza enorme, con 7.000 islas. Madagascar, es algo extraordinario. Ojalá podamos ir un día a Madagascar, en el Sudáfrica. El 70% de todas las especies son endémicas en Madagascar. Es una tasa sumamente alta. O sea, ahí todo lo que hay es exclusivo. Es una riqueza enorme. México también, como decía, casi igual que Brasil. Y Sudáfrica, un 10%, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una diversidad en el mundo. Es realmente un arboretum, como decía, un sitio de experimentación cósmica con las especies. Adelante con la próxima. Ok. Realmente aquí lo que queremos resaltar es la forma en que están interconectadas todas las especies. Y esto es a través de lo que llamamos primero con el aura, ¿no? El aura se conecta al campo toroide, el campo toroide se conecta a las líneas de Harman, las líneas de Harman se conectan a las líneas Ley del planeta, las líneas Ley se conectan a los discos solares se conectan a su vez con el sol central del planeta o la bomba Dixon, y el sol central del planeta se conecta con el sol que nos ilumina cada día, y de ahí con el sol de acción, y así se va y conecta con el sol de la galaxia y así con el universo. O sea, por eso es que todos somos unos y unos somos todos. O sea, de ahí viene el concepto de la holística. Adelante, Juan, con la próxima. Sí, aquí también hay unas estadísticas, pero para no abundar en esos números, la idea es, como dice aquí abajo, que de los 8.7 millones de especies que hay en el planeta, solamente 1.2 millones han sido descritas y catalogadas. O sea que hay mucho trabajo para la ciencia por hacer. Seguimos. Ahí vemos el mono que fotografiaron, el orangután en Borneo, cazando, mírenlo ahí abajo, con la vara o con la estaca. Eso es algo que nunca se había visto. Tremendo. Esta imagen del gato en la culebra, lo que nos habla es de cómo es la comunicación con las líneas morfogénicas. Se hizo un experimento, bueno, es lógico, y se crió un gatito solo enjaulado, en donde nunca había una culebra ni un ratón. Entonces, de momento, cuando el gatito ya está más grande, adulto, lo sacan del aula y le presentan una culebra. Lo ven ahí, y el gatito salta del miedo, ¿no? Como asustado. ¿Quién le dijo a ese gatito que esa culebra era peligrosa?
es porque en su cerebro hay unos átomos de criptón, un elemento de la tabla periódica, ¿no? Que supuestamente conecta con el campo morfogénico de todos los gatos, y ahí él se dio cuenta inmediatamente que, hey, cuidado, más de 7.000 gatos han muerto con picadura de culebra, y él de un salto. Pero esa información fue instantánea. Lo mismo cuando sacaron al gato y le presentaron un ratón, se le fue encima a comérselo el ratón. ¿Quién le dijo, si nunca había visto un ratón, que era para comérselo, que era bueno, que no era peligroso? O sea, ahí vemos cómo la naturaleza realmente se maneja. Y así, próxima, Juan, por favor. Esto lo quise poner por lo que le decía sobre el mundo mineral. En 2002 se descubrió un grupo de científicos y arqueólogos en México, en un lugar que le llaman Naica, en el estado dice aquí, de Chihuahua. El depósito de cuarzo más grande, es una especie de bosque de cuarzo que hay intraterreno. Es muy caluroso ahí, ellos no pueden estar más de 30 minutos porque se mueren los científicos. Y hay vida celular, ese nivel de caliente viven, o sea, hay vida diversa. Pero lo interesante es que esos cuarzos crecieron a la altura de un poste de luz de la carretera. O sea, varios metros de altura. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo llegar a esa altura? Ah, porque son seres vivos que tienen conciencia y que crecen y saben lo que están haciendo y que sirven quizás como de neuronas al planeta, diría yo, porque si un celular o una computadora usa una chispita, un pedacito de cuarzo, como dice la compañía que Valley en California, que produce eso, almacena tanta información en una computadora. Imagínense usted un poste de luz de eso, de cuarzo nada más, la información, la cantidad de biblioteca cósmica que eso almacena. O sea que hay mucho todavía por entender y averiguar del planeta, pero lo interesante es que intraterreno hay también muchos ecosistemas y seres vivos que le llamamos inertes erróneamente a las rocas, al mundo mineral. Próxima, Juan. Aquí lo que decimos es básicamente que la naturaleza de los ecosistemas son puros, no tienen egos como ser humano, no tienen miasmas, egregores, ni implantes, ni envidias, solo amor y aprendizaje a su nivel. Próxima. Entonces, es lo que le decía antes. No solo el ser humano se ve acosado y a veces con desastres naturales. Los animales están sufriendo mucho. Las mariposas monarcas tienen su ruta desde México hasta Canadá y duran 4 generaciones para poder llegar a su destino. Entonces, ¿por qué no protegerla más? Yo sé que los gobiernos están haciendo un esfuerzo, pero falta más educación popular porque se están maltratando las mariposas, está disminuyendo su población. Así que la pesca discriminada, la cacería de animales en peligro de extinción, aunque sabemos que cuando un animal se extingue naturalmente, no por la intervención del hombre, es porque ya cumplió su misión. Y todos los archivos de su experiencia quedan registrados en el campo etéreo, en el éter. Pero siempre nos da tristeza, ¿no? Cuando una especie deja de existir. La dieta carnívora al ser humano hace mucho daño, el ser carnívoro. El vil negocio de la venta de marfil de elefante, las amenazas a las abejas a nivel mundial, el negocio de las pieles y los animales en peligro de extinción, que son 10 básicamente. O sea, todo eso está afectando nuestra biodiversidad y debemos tomar conciencia de ello y educar a nuestros hijos, nietos y todo el mundo. Adelante, Juan. Aquí están los 10 animales más amenazados del mundo, que son el oso polar, la morsa del Pacífico, el pingüino de Magallanes, la tortuga del lago, el atún rojo, o sea, un pescado rojo, el gorila de montaña, la mariposa monarca, el rinoceronte de Java y la panda gigante. Son los animales más amenazados ahora mismo en el planeta, entre otros que se habrán agregado. Adelante. Las plantas que están siendo amenazadas, el 21% de las plantas del mundo están siendo amenazadas por el ser humano. Y hay la importancia de mantener los bosques y los parques nacionales. Adelante. Ahora vamos a ver algunos
Bueno, antes de eso, aquí simplemente quería saltar la importancia de las montañas. Las montañas proveen como un 70%, creo, del agua dulce que baja en los ríos y los arroyos y componen el 27% de la superficie total de la tierra, las montañas. Y ahí vive muchísima gente, entonces es un área que debe ser educada muy bien porque hay mucha biodiversidad en las montañas y son vitales para suplir el agua a la población. Continuamos. Algunas propuestas ya para ir terminando son, por ejemplo, proponer a los gobiernos que sigan con esa política después del COVID de trabajar más desde el hogar, porque eso quema menos combustible y hace menos daño al ambiente y todo tiene que ver con todo. Que dediquen más fondos para crear nuevos parques nacionales y más guardabosques, que se planten al menos 4 veces más árboles de lo que se tumben por alguna razón, ¿no? Seguimos. También que proponemos que se creen más bancos de semillas y que esas semillas se les suplan a los agricultores y se rieguen también en los bosques, como hacíamos a veces en Floresta, Santo Domingo. Desde un helicóptero regábamos sacos de semillas para que se reproduzcan. Eh, a nivel internacional también se apruebe una ley de medio ambiente opcional, por ejemplo, que se le otorguen certificados de aportes del ciudadano a la biodiversidad o puede ser una especie de, como se quería hacer en Nueva York aquí con el COVID, de pasaporte Excelsior, que quiere decir que si un ciudadano que hizo un aporte, un voluntariado ayudando al medio ambiente, pues que la ciudad le dé ese certificado y que con ese certificado usted lo muestre en una línea aérea, por ejemplo, y den sus mejores precios o que le dé mejor trato a tal sitio, que no tengas una cola en tal sitio, o sea, algún incentivo para la gente que haga eso. También que los títulos universitarios en el área medioambiental sean reconocidos mundialmente. A veces, bueno, hoy mismo hablaba con nuestra compañera Inés Familia, por ejemplo. Ella es profesional del área agrícola de Santo Domingo, está aquí y me pedía algunos consejos para insertarse en el mundo profesional aquí. Entonces, eso no debiera ser. Si es una profesional que va a ayudar al medio ambiente, a la naturaleza aquí en Estados Unidos, no debiera haber tantos obstáculos para que un profesional se le valide el título. Son cosas que la ONU también debiera ponerle atención. Seguimos. Promover lo que son los cultivos, ¿no? A nivel hogar, ¿cómo le llaman? Los hidropónicos. Incentivar, por ejemplo, crear negocios para captar fondos para apoyar la biodiversidad. Por ejemplo, aquí hay una cadena de tiendas llamada The Green Salvation Army, que usted dona bienes, ellos los venden y ese dinero, pues un gran porcentaje lo dedican a una causa. En ese caso, para los seres humanos lo necesiten, pero se puede hacer algo similar para ayudar al medio ambiente también. Seguimos. Y estamos terminando. Protección para las abejas, crear jardines, más jardines de mariposas y abejas con flores que las atraigan, plantar más árboles en áreas urbanas, abrir trochas antifuego en áreas de coníferas, porque sabemos que los bosques de conífera solamente se reproducen con el fuego. ¿Sabían eso? Que el fuego es vital para que el pino se reproduzca y ellos mismos atraen los rayos. Pero eso es natural, pero si el hombre interviene, pues hacen más daño. Entonces, en esa área de pino, hacer líneas cortafuegos, le llaman a eso. Promover ¿cómo es? Por la siembra de especies de plantas nativas y evitar las introducidas en hábitat donde no se da, porque lo que hace es que desplaza una especie nativa por otra, las plantas invasoras. Aquí hay muchas en Nueva York, lamentablemente, que vinieron en barco desde Asia y China. Próxima. Creo que ya estamos en las últimas. Eh, bueno, ya Marcos habló del uso de plástico, promover más limpieza en las playas y los ríos, usar más drones y GPS, como hacía un evento de la ONU donde estuvimos participando, para monitorear, crímenes ambientales. Por ejemplo, la persona que comercian con los colmillos de elefante, no llama marfil, todo eso. Los drones son importantísimos. Próxima. Ok, aquí vemos
Una foto del árbol que camina, ese con los zancos, esas raíces flotantes. Vemos el lagartija Jesucristo caminando sobre el agua, que me llamó la atención mucho. Y vemos 4 seres humanos ahí que aman mucho la naturaleza y que siempre la defienden y la defenderán por siempre, y cuyo ejemplo pues nos sirve a nosotros de inspiración. La venerable maestra de Marle, maestro Debran, maestro de Soto, y ahí está mi amigo Jorge Negro, digo Jorge Blanco, con el maestro. Y nada, próxima. Había unas imágenes que quería enseñarles, pero me imagino el tiempo ya Sí, ya estamos sobre el tiempo. desarrollado tanto. Ya esa conclusión es para que motivar a los niños, que eduquemos a los niños, que son los que van a heredar esa biota, esa biodiversidad, esa naturaleza en el futuro. Es muy importante que se enfaticen en ellos y bueno, muchas otras cosas que se pueden hacer. Realmente les agradezco su atención dispensada y que Dios los bendiga a todos. Happy Mother's Earth